un capítulo más. En este episodio, Alejandro Echevarría, el Mosh, lo recordarán por su participación en el movimiento de huelga de la UNAM, pero actualmente es docente, activista, y nos da mucho gusto que hayas aceptado la invitación, Alejandro. Al contrario, muchas gracias. Creo que todos los foros son necesarios para clarificar ideas, para platicar lo que realmente está pasando en Michoacán, y bueno, muchas gracias. Coyunturas es un esfuerzo, como tú lo dices, para profundizar en este momento en el que estamos de nuevo, esta cuestión del sexenio, y que de momento los temas que abundan son los temas que le interesan a los candidatos, a sus equipos de campaña, y no los temas que nos interesan abajo en el escenario social. Por eso queremos entrevistarnos con distintas personas, pues para conocer qué es lo que están viendo y que todos tengamos un debate más amplio. Alejandro, ¿qué es lo que tú ves desde tu trinchera, desde tu lugar? ¿Qué escenario ves en el país? Pues yo creo que México pues es diferentes sociedades complejas. Creo que estamos ahorita de alguna manera entrampados en la coyuntura electoral, lo que viene, 3 meses estamos de las elecciones. Pero veo yo que en el caso de las organizaciones sociales, del pueblo en general, estamos sintiendo pues el rigor de una crisis económica, ¿no? Es decir, vemos cómo han avanzado las contrarreformas neoliberales, eso profundiza la crisis, eso profundiza las carencias aquí abajo, ¿no? Vemos cada vez cómo hay más gente sin empleo, vemos cómo ya no alcanza la quincena para alimentar a las familias, y eso es lo que se sufre aquí abajo. O sea, es una situación realmente adversa. Y promesas, o sea, vemos una serie de campañas políticas que realmente ya no convencen, que ni siquiera atraen a la gente, ¿no? O sea, son tan vacías, tan superfluas, que la gente ya no cree en los candidatos. Se está hablando poco de la crisis social, la crisis económica. De momento, creo que no se le ha dado el foco a esta cuestión de la liberalización de la gasolina, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo está la situación en Michoacán? Que además tuvieron la experiencia de una elección hace poco y no llegó el PRI. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, en el caso de Michoacán, retomando la cuestión de la gasolina, tú sabes que cuando sube la gasolina absolutamente se disparan los precios de la canasta básica. Entonces eso golpea evidentemente a las familias de escasos recursos, a las familias de clase media sobre todo, ¿no? Entonces vemos que sí está en una situación tensa. Hace un año todavía vivimos lo que fueron las marchas contra los gasolinazos, pero este año no. Este año pues cambian la estrategia con esta idea de que se liberaliza el precio. Hay incluso diferentes marcas de gasolina, ¿no? Ya empiezan a verse por allá experiencias de que de repente hay una hidrocina, o de repente hay de unos logos que ni conozco, azules. Y esto es grave, pero lo que es más grave es que no ha habido una capacidad de respuesta organizada, como lo hubo hace un año. Y entonces, pues sí está complicado, sí está realmente difícil. Como tú bien dices, hubo una elección. Bueno, cuando llega Silvano Aureoles, él llega por pactar con el priismo local, ¿no? Él no llega porque fuera simpático, porque tuviera una simpatía por la mayoría de la gente, sino que llega con un acuerdo político. Y el acuerdo político con el que llega a Michoacán, auspiciado y apoyado por el PRI, es precisamente eso, de sofocar la principal resistencia al neoliberalismo, que en el caso de Michoacán son los maestros. Entonces su encomienda es aplastar a la gente, lo cual no ha podido, desde luego, ¿no? Creo que eso es lo más importante, que hay una resistencia muy fuerte en Michoacán en contra de la mal llamada reforma educativa y en general en contra de las otras reformas. El trabajo que ha hecho la CENTE sorprende, porque cuando parece que nadie va a protestar, de momento otra vez los maestros están cerrando carreteras, hostigando centros digamos, del comercio transnacional, los centros comerciales. Pero esto no debe ser fácil, porque la resistencia, lo vimos en la huelga, es dura. Es sacarle tiempo a muchas cosas, desde dejar la vida cotidiana, irse a la calle, aguantar el sol y la represión. Incluso a ti te tocó que te detuvieran hace poco. ¿Cómo está la CENTE un poco hacia adentro? ¿Cuál es el escenario en la CENTE?
Pues en el caso de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, creo que, y particularmente el día de hoy que comienza la Jornada Nacional de Lucha, yo creo que por parte de... hay una base pujante, hay una base que está dispuesta a darlo todo, a luchar hasta donde tope, ¿no? Y creo que eso es lo principal que tiene la gente. Miles de maestros que están hartos, que precisamente como el maestro tiene este vínculo con la comunidad y también tiene entendimiento de lo que pasa porque son personas que leen, entonces tienen una lectura del país diferente, más certera, y están en pie de lucha. En el caso de Michoacán, que es donde nos toca estar, creo que pues se vio hace un mes, un poquito más de un mes, que hubo una jornada emergente, precisamente porque hay una crisis muy profunda en Michoacán de recursos. No se le está pagando a los maestros salarios ya devengados, el aguinaldo se les dio hasta mitad de enero. En el caso de los profesores de la Universidad Michoacana, lo mismo. ¿El aguinaldo lo cobraron hasta mitad de enero? Sí, sí, sí. O sea, además de recibir a 20 y tantos, 30 y tantos, ¿de cuántos chicos son los grupos en Michoacán aproximadamente? Sí, más o menos llegan a ser de entre 30 a 40, ¿no? 30 a 40 chicos que a veces tienen situaciones complicadas en casa, trabajar con ellos, y recibes tu aguinaldo hasta mediados de enero. Sí, sí, sí. Y hay muchos bonos que se deben al magisterio desde el 2015 hasta la fecha, en caso de los profesores con clave estatal. Entonces, ante esta situación es que los maestros se movilizaron y surge esta jornada emergente hace un mes y cachito, muy fuerte, muy combativa, porque a pesar que de repente las dirigencias tienden a controlar un poco, la gente de base dijo, no, vámonos a la lucha. Y se hizo esta jornada impresionante, y lo que tuvo de impresionante fue precisamente parar el tren gringo, tomar las vías. Y no fue solamente unas horas, sino que fueron días completos, semanas completos, y esto sí puso a temblar a los empresarios, ¿no? Porque todo el material que estaba llegando al puerto de Lázaro se empezó a acumular, y fue una jornada muy efectiva en ese sentido. Creo yo que el mensaje que están dando las comunidades, los maestros rurales, es: estamos en pie de lucha y no vamos a parar. Creo que eso es lo que tuvo esta jornada importantísima. Y bueno, ahí estamos, ¿no? Ahorita estamos viendo qué tanto más va a crecer con la jornada nacional y hacia dónde va a apuntar. Sin embargo, hay que decirlo también, yo veo con resquemor el hecho que por la jornada electoral, pues las cosas van a tratar de tranquilizarse, ¿no? Es decir, podría dar para mucho más, pero pues con la jornada sí van a tener cierto freno, cierto dique, lamentablemente. Por el tipo de sistema político que el presidente sigue teniendo una, digamos, como un cambio de época y mucha expectativa sobre lo que pueda suceder. ¿Tú qué piensas de lo que puede suceder? Digo, es bastante arriesgado hacer análisis, pero de eso tratamos. ¿Tú qué piensas de lo que viene en los meses? Bueno, primeramente quiero comentarte que en el colectivo donde yo participo en Michoacán, que se llama el MIR, decidimos impulsar a Marichuy, ¿no? Y estuvimos ahí en las mesas de recolección de firmas, todo esto. Creíamos que era un polo organizativo bastante importante, lamentablemente pues también lo reconocemos, no dio, y bueno, fue un proyecto que se quedó ahí sesgado, ¿no? Entonces yo veo que a estas fechas y a partir de lo que se dice en las encuestas, pues ya es irreversible el triunfo de Obrador, ¿no? Yo creo que a menos que pasara algo muy grave, se pudieran caer esos números. Entonces yo pienso que, y bueno, de alguna manera sabemos que ha pactado con la burguesía. En ese sentido sabemos que ya lleva el apoyo de muchos empresarios, va Esteban Moctezuma, entre otros, ¿no? Y creo que Romo, ¿no? Entonces todo esto hace que ya sea bien visto por las clases empresariales y que eso va a facilitar que pueda acceder al poder. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Me parece que, insisto, yo no soy de Morena ni mucho menos, pero creo que los datos que se están arrojando y los tiempos que están ya tan cortos van a hacer que él, a menos que hagan una maniobra dramática, el priismo, ¿verdad? Y con el apoyo de Estados Unidos, pero creo que las tendencias van a mantenerse así. Y bueno, yo digo que bueno si gana el licenciado Obrador, porque pues la gente va a tener la oportunidad de comprobar si es cierto que lo que estaba prometiendo lo cumple. En el caso del magisterio, los maestros, incluso algunos sectores institucionales de charros, ven con buenos ojos que llegue Obrador. Pero en el caso de los profes de la CENTE, hay esta idea de que va a ganar y que al día siguiente la reforma educativa va a echar abajo. Yo soy pesimista en ese sentido, yo no lo creo. Igual que la reforma energética.
Entonces, pues qué bueno que gane y que veamos, ¿no? Ojalá que yo sea el que me equivoque y que efectivamente esas contrarreformas se echen abajo. Pero por el tipo de personas que está poniendo, posicionando en estos lugares estratégicos, vemos que no va por ahí la cosa, ¿no? El caso de la educación, ¿cómo es posible que imponga a este personaje, Esteban Moctezuma, o que lo proponga como secretario de Educación? ¿Por qué no voltear a ver a un líder magisterial para esa posición? O a un experto en pedagogía. Exacto, o una persona instruida en el tema, ¿no? Una persona que emerja del sector educativo, pero no, está poniendo un empresario, ¿no? Y eso es lo grave, que estamos viendo quién está poniendo, incluso estamos teniendo la lectura de los consejeros y de estos personajes que rodean a Obrador, cuyo discurso ya está muy diferente, ya está diciendo que las reformas tienen cosas buenas, o sea, ya se está alejando de echarlas abajo, sino que está en la idea simplemente de revisarlas. Entonces, pues yo creo que va a estar bastante interesante estos 3 meses y los que vengan posteriores a la elección. Son todavía más interesantes porque tendría que haber un reacomodo y eso va a abrir las contradicciones que hemos tenido silenciadas durante mucho tiempo. Tendremos que discutir temas que no hemos discutido en décadas, ¿no? Pero a ese respecto... Pero lo más importante, ya para cerrar la idea, es que precisamente gane quien gane, creo que los contingentes que están en pie de lucha, vamos a seguir en la lucha, ¿no? Es decir, estamos con la idea de que esas reformas se tienen que echar abajo, gane quien gane, y se tardan lo que tengan que tardar, ese es el objetivo. Entonces creo que eso es lo más importante, ¿no? De que en el caso de los maestros dicen, esa reforma educativa tiene que caer. Si Obrador la echa abajo por sí mismo, perfecto, pero si no lo hace, ahí vamos a estar los maestros en pie de lucha. Alejandro, tú eres egresado de Sociología de esta facultad, estamos aquí en Ciencias Polacas, con medalla Gabino Barreda, además, que no está más decirlo, y recuerdo que tú eras adjunto de una materia en la que se abordaba el marxismo, en la que se hacía un análisis social, y en esos términos hoy día la burguesía y el capitalismo en México parecen que están necesitando un recambio y pudiera ser Obrador esta fórmula que les ayude a llevar adelante esas transformaciones con un rostro más social, con un presidente que logre acomodar las contradicciones que están tan a flor de piel. ¿Qué piensas a nivel, digamos, macroeconómico, estructural, de lo que está sucediendo en México, en este bloque histórico en el que estamos? Pues como mencionaba anteriormente, creo yo que el discurso de Obrador no es el mismo de hace 6 años, ¿no? Es decir, el propio discurso de Obrador ha tenido una transformación, un corrimiento a la derecha, ¿no? Y es lógico, ha ido a hablar, antes que hablar con sectores de campesinos, fue a Nueva York a hablar con los banqueros, ¿no? Y esto pues nos da indicaciones, o nos da idea, perdón, de hacia dónde va. Entonces yo creo que efectivamente tiene ya el respaldo de la burguesía para gobernar. Lo ven con buenos ojos y les es funcional, además. Entonces yo creo que, por eso digo, no hay bronca que él gane para ellos, ¿no? Y bueno, el problema va a ser entre la gente que tiene mucho anhelo, mucha expectativa de que la condición económica mejore para las capas subalternas. Entonces yo creo que ahí está el problema. Esa esperanza, pues esperemos que no se convierta el día de mañana en un descalabro, ¿no? Y creemos que pues la gente tiene que estar consciente de eso. Y las organizaciones sociales tendrán un papel fundamental. Habría que prepararse para luchar en mejores condiciones, quizá, con un poco menos de represión, ojalá. Pero la lucha no termine el 2 de julio. La lucha sigue. Claro, sí. Es curioso lo que comentan aquí compañeros, ¿no? En el caso del DF, las organizaciones de izquierda muy seguramente tendrán a Sheinbaum, y eso los compañeros que tienen una lectura mucho más profunda, pues dicen, no va a estar más fácil, la represión contra las organizaciones sociales de aquí de la Ciudad de México, pues la represión creen que va a ser igual o peor. Entonces, no sé si habrá mejores condiciones de lucha, pero creo que el hecho de que estén en esta condición de seguir luchando es importantísimo. Si hay un mejoramiento de las condiciones, que mejor. Si hay un desencanto de lo que pueda venir, pues eso va a hacer que la gente diga, no, pues el camino es la lucha y por ahí tendremos que darle. Y qué bueno que ya haya polos organizativos puestos y dispuestos para continuar lo que ya se ha venido haciendo durante estas más de 3 décadas.
Para ir cerrando, Alejandro, hace 19 años te tocó, digamos, ser el favorito de las televisoras para formar un estereotipo del huelguista. Tus rastas eran muy atractivas, Sí, y luego tocabas, tenías una historia de rock por ahí, entonces, y luego de ciencias políticas, entonces quedaste. ¿Cómo sobrellevaste, pensando también en cómo se sobrelleva la lucha y cómo se sobrellevan estas vueltas que vienen, la represión, la estigmatización, quizá, la fama, quizá también? ¿Cómo se sobrellevaste todo esto? ¿Cómo ha sido este proceso? Bueno, primeramente yo estoy más que orgulloso de haber participado en el CGH. Como lo platicamos el día que presentaste tu documental, para muchos hubo un antes y un después de la huelga. Fue un movimiento impresionante, sui generis, único. O sea, quienes hemos estado en otros contingentes, pues vemos que ese movimiento tuvo características muy particulares, de una horizontalidad, de una frescura, de una combatividad como pocos, ¿no? Y en ese sentido, pues estoy más que orgulloso. Evidentemente, pues después sí vino una campaña muy feroz, muy destructiva contra quienes estuvimos ahí, ¿no? Y en el caso propio, pues estuve después de la huelga, que viene la provocación de polacas, nos expulsan, y creo que fueron cerca de 300 los que fueron sancionados, expulsados por motivos políticos de ese movimiento. Vienen 10 años de estar vetado prácticamente de cualquier tipo de trabajo. O sea, en ninguna institución, en ninguna educativa, en ningún lugar me contrataban. Yo me fui a Lázaro Cárdenas y fue muy duro, ¿no? Pero creo que esa dureza también te ayuda a resistir más, ¿no? Te pone complicaciones, pero al superarlas te hace estar en mejores condiciones para tus futuras luchas. Entonces creo yo que a pesar de esto, el movimiento fue tan importante y me hace sentir tan orgulloso, que precisamente hoy, cuando veníamos caminando con mi compañera, decía: mira los jóvenes que están aquí, ¿no? Y es evidente que son jóvenes hijos de obreros, hijos de trabajadores. Digo, gracias a esa huelga tan importante es que están aquí hoy. Si no, la UNAM ya se hubiera privatizado como pues los otros procesos que se dieron, ¿no? El petróleo, ferrocarriles, teléfonos, todo se privatizó, y aquí se puso un dique a la privatización. Y eso es lo que nos enorgullece tanto, ¿no? Mi balance siempre, como te lo había dicho, es positivo. Yo creo que la huelga ganó, la huelga paró la privatización, y eso es algo importantísimo en las últimas décadas. El que existiera el CGH da cuenta de que sí se puede parar, frenar y echar para abajo las reformas privatizadoras. Así es, pues bueno, van a quedar ahí batallas. ¿Cómo ves la UNAM en el presente? Porque si bien cierto se logró detener la privatización o ese momento de las cuotas, pues el PRI sigue con todo en la rectoría. Claro. Y hoy tienen una campaña muy muy burda hacia el narco, pero creo que en el fondo hay una criminalización de todos contra todos, una campaña donde denuncia, y como si ese fuera la cosa importante. ¿Cómo ves el escenario en la UNAM? En realidad ya tengo algo de tiempo viviendo en Michoacán, no estoy muy empapado de aquí de la discusión, pero claro que estoy al tanto, ¿no? Es decir, trato de enterarme. Creo que efectivamente, si vemos que ya avanzó la reforma energética, si estamos viendo que ya ponen Repsol, gasolinerías Repsol, y que están avanzando, sabemos que vienen por la UNAM, ¿no? Y en ese sentido, esta campaña contra el supuesto narco, que son ellos mismos, ¿no? Puede ser, y puede ir en ese sentido. Yo creo que efectivamente se pretende criminalizar al chavo humilde, ¿no? Creo que se pretende decir que, pues, si andas así con camisetas de rock o pantalones de mezclilla, si tienes apariencia de narco, pues entonces eres condenable. Entonces yo creo que eso pretende meter a la policía más abiertamente y empezar a cerrar espacios, empezar a poner más control, más cámaras, más todo eso, cuyo fin último no es frenar al narco, porque insisto, en el caso de políticas, tenemos la certeza de que las autoridades promovieron el ingreso del narco, ¿no? Y no me extrañaría que a nivel general se dé esto. O sea, entonces creo que el control que pretenden imponer es videograbar las asambleas, estar hostigando a los activistas,
tumbar espacios como este que ha costado tanto mantenerlos y que tienen una función muy importante, ¿no? Que es convertirse en polos organizativos dentro de las escuelas y facultades. Entonces yo creo que eso es lo que pretenden ir avanzando, un avance de la derecha, ir metiendo más policía, más cámaras, y yo creo que está en los chavos nuevos, en las comunidades, que esto se frene, ¿no? Y que efectivamente, pues yo creo que la escuela tiene que ser para intercambio de ideas, ¿no? Desde luego que no apoyamos que anden los dealers aquí así con toda desfachatez, yo creo que eso es totalmente inadecuado, pero como lo hace la autoridad, no es su fin quitarlo, simplemente derechizar las escuelas, meter a la policía, y eso es lo que es reprobable. Sí, por ahí había un articulista que señalaba la situación, digamos, que en cualquier universidad del mundo, el punto es que los jóvenes tengan un espacio de experimentación de tipos de relaciones sociales, de experimentaciones políticas, de experimentaciones a nivel teórico, pero que las universidades son un espacio natural de experiencia. Claro. Y que sancionar un tipo de experiencia pues realmente apunta hacia esto, generar un pensamiento de derecha, ¿no? Entonces está mal una cosa y la otra y nos volvemos una sociedad punitiva todo el tiempo dentro de la universidad, pues es terrible, ¿no? Sí, de verdad. Alejandro, terminando, el futuro, ¿qué piensas? ¿Cómo te ves? No te digo porque mucha gente del movimiento, que participó en el movimiento, hoy está incrustada en las estructuras, en la élite política, ¿no? Y mucha gente desde ese momento era su sueño, lo logró, y de momento la otra parte, pues no está ahí. ¿Tú qué piensas en esta relación entre la lucha social y las estructuras? Que además hay que decirlo, el sistema político mexicano es muy bueno para lanzar cañonazos de millones, lo decía Álvaro Obregón. Para cooptar. Para cooptar. Sí. Pues digo, se decía que muchos de los que estuvimos en el CGH hace 18 años íbamos por algún hueso, por alguna curul, ¿no? Alguna beca al extranjero. Sí. Y eso es el escalón, el trampolín para algún puesto político. Y yo creo que pues aquí estamos, ¿no? Y lo más bonito de esta generación de activistas y luchadores que se gestó en la huelga es que nos seguimos comunicando y sabemos dónde estamos y estamos en las luchas populares. Podemos decirlo que en México, donde hay una lucha popular, allí hay estudiantes que estuvieron en el CGH. Llámese Atenco, llámese SME, llámese CENTE, llámese STLN, los diferentes procesos que hay, hasta no dudaría que allá en Mexicali, ¿no? Con Mexicali Resiste, en Guerrero, en fin, yo creo que esto es lo más importante. Y yo creo que, pues, digamos, nos fogueamos aquí, nos formamos aquí y eso hizo un cambio. Es decir, no lo hicimos pensando en el poder como se concibe, ¿no? Lo hicimos pensando en rescatar derechos, en luchar por lo de todos. Y creo que en esa misma sintonía estamos. Yo creo que en el caso propio, nunca mi afán fue estar en la política institucional. Hemos estado en las trincheras, hemos estado en la lucha, en las marchas, hemos estado en la lucha popular y creo que ahí me veo, ahí me seguiré viendo, ¿no? De esta última escaramuza que se dio en Michoacán, yo fui vinculado a un proceso penal con una falsa acusación. A partir de eso, el secretario de Educación, un personaje gris que se llama Alberto Frutis, me estigmatiza, me señala y tengo ya 4, voy para la 5ª quincena que no se me paga. Entonces estoy en esta condición de estar en un limbo laboral, de no saber si estoy todavía contratado, si ya me cesaron, ¿verdad? Entonces, pues parte de mi lucha a mediano plazo es recuperar mi fuente de trabajo y seguir en la organización de la CENTE, seguir en la lucha de los profesores. Quiero decir que voy a seguir asistiendo a mi escuela donde yo pertenezco en el municipio de Álvaro Obregón y que desde ahí será también una trinchera de resistencia, mi espacio de trabajo, y seguir en la asamblea, seguir en la movilización de la CENTE, como en el caso del día de hoy que venimos a una actividad y eso. Entonces seguiremos en la lucha, ahí me veo. En la lucha cotidiana de ser profesor, que en este país es una lucha, porque las condiciones son complicadas, incluso aquí en la UNAM, con los profesores de asignatura, que
son la mayoría. Exacto. Y que están percibiendo 1.500 pesos al mes por una... Golpeadísimos. ¿no? Pero tiene que ver con una lógica, pienso yo, de tener un público cautivo, de tener porque tampoco tienen garantía laboral, ¿no? Nada, entonces ningún derecho. Es golpear la educación por todos lados, así que sí, ser profesor ya es resistencia. Sí. Así que bueno, un saludo a todos los profesores que hacen sus labores heroicamente. Y que luchan. Y que luchan además. En las calles. Dicen por ahí que el maestro luchando también está enseñando, y eso es totalmente cierto. Alejandro, cerramos esta parte de coyunturas. Muchas gracias por aceptar, por compartir tu pensamiento. Y amigos, les invitamos a compartir, les invitamos a comentar, les invitamos a ampliar la discusión como siempre. Nos veremos en el siguiente capítulo.